Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Qué bendición maravillosa el poder volver a conectarnos y el poder volver a darle gracias a Dios por un nuevo día, por nuevas bendiciones. Y hoy nos vamos a gozar de una forma maravillosa. Mis saludos y mis abrazos a todos los hermanos, a todas las hermanas. Queremos indicar, empezar con una nota de agradecimiento por los buenos comentarios y los mensajes de apoyo y de mucho amor. Así que gracias a cada uno de todas las personas que pues tienen hambre y sed de la palabra del Señor, y que nosotros, que al igual que ustedes, queremos seguir creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, para así dejar que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas y haga con nosotros conforme a su voluntad. Ayer estuvimos desarrollando una introducción al libro de Revelación, de Apocalipsis, y mencionamos algunas áreas y algunas cosas relevantes y que entendemos que son muy significativas. Hoy, con gozo y con alegría, vamos a iniciar el primer capítulo, que yo sé que va a ser de gran bendición. Vamos a primero a orar y vamos a pedirle a Dios que dirija nuestras vidas y que haga con nosotros conforme a su misericordia. Sí te invito a que busques una carpeta, una libreta, tengas con qué escribir para que tomes nota, y que también puedas, sobre todas las cosas, si no entendiste algo, o si tienes algún comentario, alguna pregunta, compártela, por favor. Nosotros no somos los únicos. Aquí el Señor usa de una forma linda y preciosa a cada uno de nosotros, y esperamos en el Señor que tal vez ese comentario ayude a otra persona, y a uno mismo, porque nosotros estamos en el proceso de aprender, al igual que ustedes. Así que vamos a la oración, y luego de la oración iniciamos rápidamente con el capítulo 1 de el libro de Apocalipsis o Revelación. Padre, te damos las gracias por tu misericordia, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por este día, gracias por el don de la vida, y gracias por mantenernos bajo el abrigo del Altísimo. Aleluya. Y que en el nombre de Jesucristo nos lanzamos en este proyecto de fe para que tú toques los corazones, que tu palabra sea cual martillo que quebranta la piedra, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, que tu palabra, Señor amado, sea bendición sobreabundante que transforme nuestra vida, y que nos ayudes a ver con más claridad cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Oh Señor amado, que el Espíritu de Dios se mueva con poder, y que el Espíritu de Dios haga la obra, y que tú te glorifiques en esta transmisión de hoy. Te damos gracias, y toda la gloria y toda la honra es siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos a iniciar el capítulo 1 de Apocalipsis, y yo voy a leer algunos versos. Recuerden que, hermanos, miren, por la limitación del tiempo no podemos tocarlo todo, pero vamos a trabajar con las partes esenciales. Cuando nosotros nos acercamos al capítulo 1 de Apocalipsis, tenemos que entender que el primer capítulo es determinante para darle credibilidad y sentido a todos los demás capítulos del libro de Apocalipsis. El teólogo de Juan, el teólogo
amado, el discípulo amado Juan, desde la isla de Patmos, tiene que validar esos otros capítulos que vienen y toda esa revelación y toda esa bendición que viene, porque ciertamente el capítulo 1 de Apocalipsis es la base, es el fundamento, donde se va construyendo y donde se va sembrando, si queremos decirlo así, y donde se va desarrollando toda la temática y toda la dinámica de el libro de Apocalipsis. Por eso es clave que nosotros entendamos bien este libro. Recuerden, o este capítulo debo decir, recuerden que el teólogo está escribiendo para preparar a la iglesia. Algunos teólogos de la alta crítica dicen que Juan no pudo escribir en la isla de Patmos, que no fue bajo el imperio de Nerón. Otros dicen que fue bajo Domiciano. Sea como sea, la carta, el libro llega para preparar a la iglesia de una persecución que venía por el imperio romano, y eso lo expliqué ayer, y o para alentar a la iglesia que ya estaba siendo acosada y sintiendo los estragos de la persecución y el martirio. Esto es importante y por eso repito, el capítulo 1 de Apocalipsis es clave para determinar, para darle credibilidad y fundamento a todos los demás. Mira cómo dice esos primeros versos, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ven el verso 2 ahora, Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo dije ayer que es interesante que el apóstol Juan pasó por un martirio terrible, fue asado básicamente en un caldero de agua caliente, lo tiran de la muralla de Lamentaciones, cae 7 pisos al fondo, y con todo y eso sobrevive, se lo llevan sus familiares, sus amigos, se recupera, y es interesante que termina en la isla de Patmos, y después de pasar por la isla de Patmos pasa a Antioquía, Alejandría también, y allí se hace obispo de la iglesia. Lo que está diciendo la palabra del Señor en estos primeros 3 versos es: la persona que va a recibir el mensaje es una persona experimentada, no es un neófito, no es una persona que está detrás del dinero, ni es una persona que desconoce el fundamento del mensaje de Jesucristo. Y esto es bien importante, es una persona probada por la historia, y que dentro de esas pruebas el discípulo amado ha dado testimonio, tiene méritos espirituales para recibir el mensaje y llevarlo a los siervos del Señor, a la iglesia del Señor, porque ya se acerca el tiempo de todas esas cosas. Es interesante que a veces nosotros queremos recibir revelaciones, queremos recibir visiones, queremos recibir mensajes, y no estamos preparados para eso. Y por eso yo creo muchas veces, una opinión muy personal, que
aligeramos el proceso y evitamos unos procesos que necesitamos pasar en la vida para poder entender a qué sabe esta gracia. Porque esto no es que todo me va a salir bien. Esto no es un peregrinaje donde nunca voy a fallar. Esto no es un peregrinaje donde las cosas siempre me van a ir bien. Es en las caídas, y no estamos dando una licencia para pecar o para caerse, pero es en las caídas, en las pruebas, en las tormentas, en los retos, aleluya, gloria sea al Señor, en las vicisitudes, como también en las bendiciones, en la gracia, en el gozo, en la felicidad del Señor, que se desarrolla un espíritu humano cristiano, donde la fe tiene más sentido, donde se sabe confiar en el Señor, donde uno entiende quién es Dios en la vida y qué significa Cristo en el corazón de uno. Es ese tipo de capacitación que nosotros tenemos que hacer claro, y sobre todas las cosas entender que estamos en el seminario y en el taller de Dios, porque sólo así es que podemos recibir revelación, sólo así es que podemos recibir las enseñanzas y los descubrimientos y las bendiciones que producen y que nos ayudan a comprender los misterios de Dios. Yo no estoy diciendo que vamos a entenderlo todo, ni esto es una gimnasia mental, pero lo que estoy diciendo es que uno tiene que ser probado. Uno tiene que ser probado, que esto no es para a cualquiera que viene por ahí, se levanta rápido, empieza, tengo profecía, tengo visión. No, pero vamos a ver el archivo de la persona, vamos a ver el pedigrí, y vamos a ver por dónde has pasado, para que así se valide una credibilidad de la revelación del misterio. Y Juan lo recibe. Y cuando Juan lo recibe, porque es probado y es hallado fiel, muy importante, y es hallado fiel. Entonces mira lo que dice los versos del 4 en adelante. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos por parte aquí, porque esto es bien interesante, estos próximos versos. El mensaje que está revelando el Espíritu de Dios viene para las 7 iglesias que están en Asia. Una nota bien aclaratoria. La pregunta básica aquí es: ¿por qué esas 7 iglesias? ¿No habían otras? La contestación es sí. Habían otras iglesias. En Mileto, en Tito, en toda esa región, en Corintios, etcétera, etcétera, Tesalónica, habían todas esas iglesias. Lo que tenemos que comprender es que el mensaje que viene de parte de Dios por su Espíritu es a esas 7 iglesias, porque esas 7 iglesias representan de una forma u otra, cada una representa el estilo y sobre todas las cosas el formato, la metodología, las congregaciones, las comunidades de todas las demás.
Es decir, que esas 7 iglesias representan todas las iglesias universalmente. Y por eso se hablan de 7 iglesias. No es que el Señor está dejando atrás o eliminando las otras iglesias, o que las otras iglesias no tenían valor. No, no, no. Es que estas representan todas esas iglesias y hasta inclusive la iglesia de hoy. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Pero es interesante porque el mensaje va a las iglesias y dice Apocalipsis 1 que hay 7 espíritus que están delante de su trono. Y esto es muy importante porque aquí vemos una cierta teología trinitaria. Es decir, aquí está Dios, aquí está Jesús y aquí está el Espíritu Santo. Lógicamente, hay una cosa bien importante y es que los 7 espíritus se dice que pueden ser el ángel de la iglesia o los pastores de la iglesia. Porque ciertamente, y aquí hay que explicar esto con calma, ciertamente la persona que va a rendir informe y la persona que se le va a solicitar y se le va a hacer responsable por la iglesia es el pastor. No hay otra forma. Y voy a decir algo más y con mucha sensibilidad. Y entendemos la organización del gobierno de la iglesia, no estamos en contra de eso, entendemos ciertas reglamentaciones, pólizas y todas estas cosas. El responsable de la iglesia es el pastor. Por eso la palabra dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hay un sistema, y hoy en día las iglesias se han desarrollado en diferentes sistemas. Está el sistema episcopal, está el sistema de obispos, está el sistema congregacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que independientemente del sistema que se esté produciendo para dirigir las actividades y los proyectos de la iglesia, el pastor, y voy a decir más, la pastora, el pastor o la pastora son los responsables de esa iglesia. Por eso cuando entremos en los mensajes a las iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia. Aunque se pensaba que cada iglesia tenía un ángel, pero también se puede interpretar que ese ángel es el pastor o la pastora de la iglesia. Yo soy un fiel creyente de que el pastor tiene mucho que ver con el desarrollo de la iglesia. Sí, yo soy un fiel creyente y voy a decir que sencillamente he vivido desde esa perspectiva. El pastor puede ser el detonante del crecimiento de la iglesia, puede ser el detonante para preparar un ambiente y para desarrollar un liderato y una congregación con un norte hacia Cristo y con un orden para edificar el cuerpo de Cristo. El pastor que no está comprometido o la pastora que no esté comprometida ciertamente van a afectar mucho a la iglesia. Por eso delante del trono de Dios están esos 7 espíritus. Están esos 7 espíritus. Y lo interesante es que notamos que el Señor los representa de diferentes maneras. Voy a brincar un poco más adelante a este capítulo 1, pero es interesante que el capítulo 1 de Apocalipsis habla de candelero. Lo menciona mucho, el candelero. Porque el candelero
era un tipo de lámpara que el pueblo de Israel utilizaba con una connotación religiosa. Antes no habían velas, lo que usaban era un aceite y ponían una mecha y allí pues mantenían alumbrado el lugar. De hecho, el candelero es bien importante porque tenía 7 brazos y se encontraban 3 a la izquierda, 3 a la derecha y una en el centro. Y en ese centro se entiende desde Apocalipsis, y por eso lo menciona mucho Apocalipsis, el capítulo 1, que Jesús es el centro. Jesús es esa séptima parte de esa lámpara que alumbra. Los otros 3 son esos espíritus que se caracterizan y se definen como los pastores, las pastoras de la iglesia. Cristo tiene que estar en el centro. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo tiene que estar en el centro. Cristo no puede estar en una esquina de la iglesia. Y digo esto simbólicamente, metafóricamente y hasta inclusive literalmente. Cristo no puede estar en una región solamente de la iglesia. Cristo no puede ser solamente para Semana Santa en la iglesia. Cristo no puede ser una idea, una filosofía. Es más, voy a decirlo con todo el alma, Cristo no es una religión. Bendito sea el nombre del Señor. Él tiene que estar en el centro. Si Jesús no está en el centro de la iglesia, si Jesús no está en el centro del corazón, si Jesús no está en el centro de la vida, no hay iglesia, no hay vida, no hay corazón. Y por eso es clave que podamos entender que el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 1, está diciendo, mira, aquí lo menciona 3 veces el candelero, 3 veces lo menciona en el capítulo 1, como queriendo decir, vamos a entender claramente cuál es la relación entre la iglesia y Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero, Cristo es el esposo, Cristo tiene que estar en el centro. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea. No son las leyes, no son las reglas, no son las constituciones, aunque se necesitan para poder ayudarnos a convivir y a tener un orden eclesial, pero el centro es Jesucristo. Aleluya. Nuestra adoración, hay gente que llega a la iglesia y dice, a mí no me gustó la adoración. Qué bueno, porque no es para usted la adoración es para Cristo. No me gustó ese cántico, qué bueno, es que a usted no le tiene que gustar, le tiene que gustar a Cristo, porque esto es para el Señor. Y los proyectos que nosotros perpetuamos y todas las misiones y todos los eventos tienen que estar desde el contexto de que es para la gloria de ese Cristo, el Señor de la iglesia. Aleluya. Y asimismo, dentro del contexto individual, Cristo tiene que estar en el centro de la vida. Cristo tiene que estar en el centro de la familia. Cristo tiene que ser el centro, porque de otra forma se diluye el mensaje y se pierde perspectiva de quién es el que tiene la última palabra y a quién nos dirigimos. Por eso, cuando Cristo está en el centro, nosotros tenemos que decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, aleluya. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando Cristo es el centro de la vida, nosotros podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando Cristo es el centro de la vida y es el centro de la iglesia, no podemos temer. No podemos temer a los retos del mundo y a las acechanzas del mismo diablo, porque la iglesia del Señor permanecerá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y esto del COVID-19 y esto de la pandemia, mira, la iglesia, yo le doy gloria a Dios por los pastores,
las pastoras, los líderes, las iglesias, en la forma en que se ha trabajado todos estos retos y se han perpetuado todas estas necesidades de seguridad y para evitar la contaminación. Cristo tiene que estar en el centro. Aquí no manda COVID-19, aquí manda Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjate que el verso 5, y de hecho, déjame decirte, el candelero, cuando habla de candelero, eso se usaba en el santuario. Y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo podía dirigir sus pasos y saber por dónde va por la luz que proyectaba el candelero para poder llegar al altar, porque Cristo es la luz. Aleluya. Para llegar al altar tú necesitas la luz de ese Cristo. Para llegar a la felicidad tú necesitas la luz del candelero, que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el candelero, cuando el capítulo 1 de Apocalipsis lo menciona 3 veces, es porque enfatiza no tan solo en su uso litúrgico, religioso, sino también en el simbolismo para determinar dónde está la iglesia y dónde está Cristo. Dónde está el ser humano y dónde está Cristo. Y todo se dirige a que siempre tiene que estar en el centro. Gloria a Dios. Pero el verso 5, hablando de Jesús, voy a leerlo de nuevo. Si tienes tu Biblia, míralo de nuevo. El verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es interesante que a Jesús en ese capítulo 1 se le da 7 títulos. Jesús tiene 7 títulos en ese capítulo 1 de Apocalipsis, que es el primogénito de los muertos, porque se enfatiza en la resurrección. Esto no es un Cristo muerto, esto no es una idea, esto no es una filosofía, este es el Cristo vivo, Él es el primogénito de los muertos. Al soberano de los reyes de la tierra, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor, al que nos amó y nos ama y nos amó, porque por algo se entregó en la cruz. Y dice: y nos lavó de nuestros pecados. El acto salvífico, la redención de nuestra vida. Más adelante, porque se me está acabando el tiempo, pero más adelante se lee que también es el fiel, que es el amén, el así sea, que es nuestra bendición. Son 7 títulos que recibe Cristo en ese primer capítulo, porque repito, y lo voy a decir para los que se han conectado un poquito más tarde, el capítulo 1 es la validación, es el fundamento para todos esos otros 21 capítulos que tiene Apocalipsis. Son 22 en total, pero que entendemos que es el inicio. Y cuando se quiere establecer un buen fundamento, por eso es relevante que se hable de Jesucristo, su lugar en la iglesia a través del candelero, los 7 espíritus. Él está en medio de los pastores y de las pastoras, y también se le da sus títulos, porque es la carta presentadora del testimonio de la obra y de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hay que entenderlo bien claro, porque el Señor es maravilloso. Y el verso 6, que dice: yo soy el alfa y el omega, y yo soy el alfa y el omega, se repite 3 veces también. El número 3 es bien significativo, porque es base de la Trinidad, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vemos que constantemente yo soy el alfa y el omega 3 veces, yo soy el principio y el fin, que son letras del abecedario griego, porque recuerden que el Nuevo Testamento se escribe, se traduce
con el lenguaje griego. Pero es vital que sea el alfa y el omega, porque lo que el teólogo de Apocalipsis quiere decir es, mira, Jesús es el Señor del pasado, Jesús es el Señor del presente y Jesús es el Señor del futuro. Volvemos a la relevancia de poder establecer quién es Jesús. Ese primer capítulo es esencial y lo repito y no me canso de repetirlo. Hay que establecer bien quién es Jesús, porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. El Señor ya cumplió el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia, lo que se ha escrito de Él, lo que ha pasado, su muerte y su resurrección. Jesucristo es el principio y el fin. Juan, este mismo teólogo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos dice, por Él, es decir, por Jesús, fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Así que se quiere volver a establecer no tan solo el carácter de Jesús con los títulos, no tan solo el lugar de Jesús con el candelero, sino que también se quiere determinar la influencia de ese Jesús con el concepto de el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Así que ahora se está diciendo el teólogo, Jesús, eso es lo que hay. No busques más el Antiguo Testamento, no busques más la tradición, no busques ahora, por lo que viene ahora, Jesucristo es la base, Jesucristo es la fuente, y que a la misma vez quieren dar sencillamente esperanza a la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo voy a cerrar, ahí hay una revelación preciosísima. Si yo entro en esa revelación, cuando Jesús se le revela a Juan, y cómo Juan lo ve como el anciano de días, deja ver si mañana yo puedo dar unos toquecitos sobre eso para caer rápidamente en la iglesia de Éfeso. Pero es interesante que se cumple cuando Jesús se revela a Juan, el anciano de días, sus vestiduras blancas hasta los pies, realeza, santidad, transformación, glorificación. De su boca sale una espada, que es la palabra de vida, la palabra que corta, la palabra que penetra. Lo vio sus ojos como fuego, o sea, es el Cristo resucitado, glorificado. Yo quiero ser breve, pero miren, es interesante, se me ocurre ahora mismo que Juan, el discípulo amado, tuvo muchas revelaciones especiales de Jesús. Juan lo vio cuando Jesús lo llamó, que Juan estaba remendando las redes, y desde ahí, desde la pesca y remendando las redes, lo llama Jesús. Y es interesante que lo llamó cuando Juan estaba remendando las redes, e históricamente fue Juan el que ayudó a remendar toda esa teología y todos esos libros para que hoy recibiéramos la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Interesante. Pero también Juan recibió la revelación en el monte de oración, de la transfiguración, y allí Jesús se le revela de una forma. Juan tuvo la bendición de recibir muchas revelaciones de Jesús de diferentes formas y en momentos principales. Lo vio en el Getsemaní, cuando yo orando sudaba gotas de sangre. Lo vio desde la cruz, pero también lo vio resucitado. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Lo vio resucitado, lo vio glorificado. Bendito sea Dios. Lo vio en la bahía cuando regresó resucitado y hasta compartió comida con los discípulos. Y allí Pedro le dice, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y allí Jesús le dice, ¿y qué si yo quiero?
refiriéndose al mismo Juan, que quede hasta que yo venga. Y aquí el capítulo 1 se cumple, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios ha prometido vida para ti. Dios ha prometido esperanza, gracia. Dios ha prometido vida abundante. Dios ha prometido preciosas bendiciones. Vienen crisis, vienen momentos difíciles, pero su palabra no falla y Él nunca llega tarde. Y por eso yo quiero cerrar ese capítulo 1, un capítulo poderoso, uno de mis preferidos, cuando Juan empieza a recibir la revelación. Y yo quiero hacer un énfasis aquí, y con esto voy a cerrar, porque ciertamente la revelación de Dios no la drena, ni la impide, ni está fundada sobre circunstancias. Fíjate que Juan está en medio de un martirio, viene de un castigo carcelario, casi lo matan, ahora lo tienen en Patmos, en trabajo arduo, un hombre de Dios, y desde ese contexto crítico, desde ese contexto de dolor, de cansancio, de no ver las cosas como tienen que ser, yo no dudo que Juan tuvo que decir: yo le di mi vida a Cristo, mira donde yo estoy, en Patmos, por Él yo vivo, por Él yo muero, pero mira donde estoy. Y es interesante que Juan sigue siendo fiel, y que en el nombre del Señor, aunque está en un contexto crítico de martirio, de dolor, recibe la revelación de Dios y se le muestran los misterios. Cuando Dios quiere revelar, no hay nada que impida. Como dije al principio, Juan estaba capacitado, Juan estaba preparado, Juan estaba sazonado por la vida como creyente, pero las circunstancias no impidieron que recibiera la revelación de Dios. Es que eso es así, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. El COVID-19, la pandemia, la confusión, el terrorismo de esa enfermedad, toda esta crisis, el nuevo mundo, el nuevo orden, toda esta situación, nada impide la revelación de Cristo. Lo que Dios quiere traer para tu vida, y lo que Dios quiere darte en tu vida, y lo que Dios va a darte y a bendecirte en tu vida, no lo impide nada. Aleluya. Alza tu cabeza, eleva tus ojos, dale gracias a Dios y espera, porque tu bendición viene pronto. Este fue el primer capítulo de Apocalipsis. Mañana, y se nos han quedado muchas cosas, hermanos, pero miren, vuelvo y repito, y no podemos darlo todo porque necesitaríamos 3 horas y cuidado, pero comparte esta programación. Espero que haya sido de bendición. Alguna pregunta o algún comentario, déjamelo saber a través de esta misma página. Mañana volveremos y vamos a iniciar el estudio a la iglesia con esta base, con este fundamento del capítulo 1, esperando en el Señor que Dios te bendiga grandemente, que pases una noche maravillosa y que recuerda, estás en sus manos, tu vida está en sus manos y Dios nunca falla y nunca llega tarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Qué lindo tú eres, qué precioso tú eres bello, tú eres lindo, tú eres maravilloso. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Te amo, te quiero, te doy las gracias por este pueblo, por la iglesia, sea el nombre, el título, por tu iglesia, donde Cristo sea el Señor y esté en el centro. Gloria a Dios. Bendice a tu pueblo
Bendice a mis amigos, a mis amigas, a nuestra gente, a nuestra familia. Ayúdanos a recuperarnos y a ser fiel hasta lo último. Te amo y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y mañana a las 8 seguiremos el capítulo 2 de Apocalipsis. Te quiero, un abrazo digital. Dios te bendiga.